Vamos a orar por el mensaje de la palabra y vamos a venir a la escritura. Si me acompañas a orar, por favor. Señor, te doy gracias, Padre, en esta tarde ya por el enorme privilegio que nos da de venir a las Sagradas Escrituras, por recordar en estos días qué gran Salvador tenemos, qué gran regalo de gracia es la dádiva de Cristo Jesús para este mundo, Señor. Que en estas fechas navideñas enfoquemos nuestra atención en lo que merece la atención verdadera, que es el regalo y la dádiva de Cristo para nosotros, como un gran presente de salvación, de misericordia. Háblanos por tu palabra, usa tu siervo, Señor, que no sea yo, sino que seas tú a través de mí. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en este mes, hermanos, estimados amigos, se celebra la Navidad y la tentación es distraerse un poco con la Navidad. Los niños piensan que se trata de juguetes, del árbol de Navidad, de caricaturas, no sé qué tantas cosas pueden pensar. Los adultos normalmente es un mes en donde nos afanamos por muchas cosas. En los trabajos seguramente ya tienen sus posadas, algunos están esperando el aguinaldo. Bueno, hay cosas muy buenas y hay cosas no tan buenas de esta temporada, pero la iglesia tradicionalmente ha celebrado lo que se conoce como el Adviento, y tú te preguntarás, ¿qué es el Adviento? A lo mejor lo has escuchado en la tradición cristiana. El Adviento es un mes de preparación, 4 o 5 domingos en donde las personas se preparan para recordar y conmemorar uno de los eventos más importantes, si no el más importante, que el Hijo de Dios, Dios mismo se encarnó en un hombre. Entonces yo quisiera que estas 5 semanas de diciembre vamos a estar enfocando toda una miniserie, un Adviento navideño, incluyendo el 30 de diciembre, que también no solo recordamos la primera venida del Señor, sino que ese Rey volverá. Entonces, antes de empezar con el mensaje y el texto que veremos hoy, te quiero dar 3 consejos que se recomiendan para una serie de Adviento. Primero, medita la necesidad de un Salvador. La Navidad es la expresión del regalo de Dios a la humanidad de un Salvador encarnado. Pasa meditando esto, tú personalmente. No estamos por los regalos, no estamos por las posadas, estamos meditando. Gracias, Jesús, por el Salvador que enviaste. Segundo, tengamos un tiempo de autoexamen, evaluando nuestros caminos, como decía Lamentaciones, para prepararnos y conmemorar adecuadamente el nacimiento de Jesús. Es un tiempo de terminar el año evaluando cómo ha sido el año. Examinemos nuestros caminos. Son consejos que se dan para que estas predicaciones también sumen a todo lo que va a estar pasando. Recuerda que antes del nacimiento de Jesús vino una voz, la de Juan el Bautista, que decía: voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Entonces, esto es una aclaración para los que piensan que nació Jesús el 24 o 25 de diciembre. No se puede comprobar. El calendario de hecho fue días después, y porque se dice que habían pastores en las regiones, probablemente no fue en esas épocas, pero se conmemora en estas fechas. Entonces nosotros nos preparamos de igual forma. Entonces recuérdate de estar autoevaluando. Y tercero, que este es un consejo para la familia: haz una anticipación centrada en Dios en tu hogar. Haz una anticipación centrada en Dios en tu hogar. Qué buena oportunidad tienes para hacer devocionales familiares. El Hijo de Dios se hizo carne. Y si no tienes niños, con tu esposa. Si eres un soltero y vives solo, pues aplica las 3 cosas. Céntrate en Dios, no nomás te centres en todas las cosas que van a pasar en Navidad. Bien, esos son 3 consejos, y la serie la comenzó nuestro querido Luis el domingo anterior con Isaías 9. Es la promesa, la expectativa de un Salvador, el admirable consejero, el Dios fuerte, el que venía. Y en esta oportunidad voy a estar compartiendo un mensaje en Lucas capítulo 1, versículos 68 al 75, que he titulado Libres para servir. Libres para servir. Si me acompañas, por favor, en tu Biblia, voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice así la Escritura, versículo 68. Este es Zacarías, el profeta, el sacerdote, profetizando esto. Bendito sea el Señor,
Dios de Israel, que nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, que dice, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Un poco de contexto lo que estaba pasando aquí. Zacarías, un sacerdote, su esposa Elizabeth, no podían concebir, por años no podían concebir. Ese año el Señor se hacía se dice, se echaban suertes, pero se escogía quién iba a oficiar ante el Señor, a oficiar el sacrificio. Y ese año le concedió el Señor el privilegio a Zacarías. Mientras él estaba en este proceso, el Señor se presenta, le manda al ángel Gabriel, que Gabriel significa hombre de Dios, por lo tanto las que se llaman Gabriela, supongo que significa mujer de Dios. Y Gabriel da el anuncio que Zacarías iba a tener un hijo que iba a ser grande delante de Dios. ¿Por qué grande? Porque él iba a preparar el camino, iba a tener el privilegio de anunciar la venida del Mesías. Meses después, este mismo ángel va con María, la Virgen desposada con José, y da el anuncio que ella va a concebir un hijo que será el Santo Hijo de Dios. Y ella dice, ¿cómo puede ser esto? Y ella dice, es que esto no va a ser, si soy virgen, esto no va a ser obra de carne, sino que el Espíritu Santo concebirá en tu vientre. Y así fue. Se encuentran estas dos mujeres y el niño Juan el Bautista, que ahora sabemos Elizabeth, brincó. Y dice que fue lleno desde el vientre del Espíritu Santo, brincó reconociendo que el otro niño que venía en el otro vientre era el Hijo de Dios. Cuando Zacarías le es revelado todo esto, él contesta con estos versículos que leímos, que se conoce en la tradición como el Benedictus. Es una canción que resultó profética. Y qué interesante que Zacarías no profetiza de su hijo Juan, sino que está hablando del hijo de David. Profetiza del otro bebé. Y en eso nos vamos a enfocar en esta hora. Creo que el énfasis de este texto es que Dios nos da una redención a través de este niño que nacería. Y voy a explicar qué es redención, o una libertad, pero que a la vez con esa libertad nos hace un llamado. Dice, cuando seamos libres, entonces le vamos a poder servir. Por eso es que he titulado el mensaje Libres para Servir. Así que vamos a verlo en 3 puntos muy sencillos para que el Señor, para que podamos tener un orden. Lo primero es que Dios ha efectuado la redención, la liberación, levantando a un Salvador. Dios ha efectuado redención, levantando a un Salvador. Si lo quieres volver a leer conmigo, por favor, versículo 69, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su padre. Jesús, amigos y hermanos, es el Salvador o el Redentor del mundo. Si tú pudieras preguntar, ¿a qué vino Jesús? ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué tomó forma de hombre? ¿Por qué se encarnó? Es porque el hombre, tú y yo, teníamos una necesidad de un libertador. Ahora, hay que entender el contexto de Zacarías. Cuando Zacarías decía esto, él decía, bendito el Señor que nos mandó un libertador, un redentor, un salvador. Y él pensaba, nos está mandando un salvador del Imperio Romano, de todas los imperios que habían estado sobre Israel antes.
Era un pueblo que sufría, era un pueblo que se les cobraban impuestos injustamente, que se sufría de diversas maneras, pero de lo que está profetizando Zacarías no solo es para el contexto inmediato, no solo era un libertador, sino que era la promesa del Mesías que venía a libertarnos de algo más profundo, de algo espiritual. El mayor problema de la humanidad no son las guerras, no son las opresiones, no es la esclavitud, no es este problema migratorio que se mencionaba en forma de broma. Hay muchos problemas en el mundo. Y cada año en estas fechas, cuando se acerca el 31 de diciembre, hay personas que son bien trágicas. Hay personas que dicen, no, pues ni salgamos o ya va a ser el fin del mundo. ¿Quién sabe qué se les ocurre? El Señor se proveyó de un Salvador. Dios se proveyó de un Salvador y un Redentor, pero para libertarnos del principal problema y para salvarnos de la principal necesidad que tiene el hombre. Y esto es la separación por el pecado. Todo hombre, tú y yo, estamos condenados a la muerte eterna. Eso te debería de preocupar. Si tú estás visitándonos hoy y no tienes fe en Cristo, no confías en Cristo como tu Salvador, no te preocupes tanto si no va a alcanzar las finanzas a fin de año, que si alguien está enfermo en tu familia, que todo eso preocupa. No te digo que no son cargas que llevamos a diario, pero lo que te debería de preocupar es decir, los que no creen en Jesús como su Salvador, los que no lo abrazan como Salvador, enfrentarán la eternidad separados de Dios. Ese es un problema. Es el problema más grande que tú y yo tenemos. Y buenas noticias. Si tú tienes a Cristo como Redentor y Salvador, Él ha venido a solucionar tu principal problema y tú puedes disfrutar esta Navidad diciendo gracias Jesús. Tú lees estos textos y dices gracias porque has levantado un cuerno de salvación para mi vida. Ahora, el lenguaje bíblico, si tú has estudiado Daniel o Apocalipsis, aparece mucho eso de cuernos. ¿Qué significa cuernos? Bueno, en el lenguaje bíblico o apocalíptico, siempre que leas en Daniel o en Apocalipsis que se levantó un cuerno y luego una bestia con otros cuernos, ¿y qué está diciendo esto? Los cuernos representaban a un emperador, representaban poder. De hecho, una traducción más literal no es un cuerno de salvación, sino un poderoso salvador. Cuando decían un cuerno, les recordaba, por ejemplo, los cuernos de los búfalos. Entonces hablaba de poder. Y siempre lo vas a ver en la Escritura, en Daniel, en Apocalipsis. Un cuerno representa un gobernante, un poderoso. Entonces, ¿qué nos levantó? Un Salvador. ¿Quién era ese niño? No pienses en la Navidad y digas, ay, nació el niñito del pesebre, un bebé, así como mi niñita que tiene 5 meses. Inofensivo, no, nació el cuerno de salvación, el príncipe, el gobernante, el Salvador poderoso. De hecho, cuando Juan el Bautista ya es adulto y lo ve venir caminando, no dijo, ahí viene el niño Jesús o el niño Dios, como se le llama. Dice, he aquí el Cordero de Dios. Y fíjate el primer anuncio que da Juan, nos anuncia que es el Salvador, que quita el pecado del mundo. Y es bien interesante que esa palabra quitar, ¿sabes cómo es? Es erradicar de raíz. Es como cuando alguien tiene una verruga. Si las verrugas, si tú las cortas por encimita, vuelven. Pues los que saben cómo funciona eso, necesitan ser cauterizadas, sacadas de raíz, desarraigadas. Esa palabra, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es que este Salvador venía a solucionar el problema principal, a quitar el pecado del mundo. A eso vino Jesús. De hecho, Jesús, ¿qué crees que significa? Salvador. Y nacerá un niño y le pondrás por nombre Jesús, Salvador. Ahora, aquí hay un misterio bien importante. Si me acompañas por favor a Hebreos 2:17. Dios soberanamente pudo haber salvado a la humanidad desde el cielo.
Pero en su soberanía, Él decidió que el Salvador del mundo tomara forma de hombre para ser semejante a sus hermanos. Vamos a leer lo que dice Hebreos 2:17. Dice de la siguiente forma: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Date cuenta que ese Salvador, ese niño Jesús, el poderoso Salvador, tenía dos dimensiones. Una, tenía que ser alguien que Dios aceptara su ofrenda. No podía un hombre salvar, no podía una religión salvar, un sacerdote, un profeta, un hombre santo, no podía, porque todos los hombres nos quedamos cortos a la santidad de Dios. Entonces tenía que ser Dios mismo, de la misma esencia de Dios. Es lo que dice Hebreos. Dice, tenía que ser fiel sumo sacerdote en las cosas que Dios atañen. Pero también tenía que tomar forma de hombre para que como hombre Él fuera vencedor sobre el pecado. Él es el segundo Adán. Adán fue el primer hombre sobre la tierra, y Adán, Dios le dijo: de todo árbol puedes comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerás. Pero él cedió a la tentación voluntariamente, y la muerte entró al mundo por causa de la caída de Adán. Pero el segundo Adán, Cristo, ese hombre, ese Dios hecho hombre, como hombre también enfrentó todas las tentaciones del mundo, pero la diferencia fue sin pecado. Pero Hebreos nos agrega una cosa: además de que fue hombre para vencer como hombre el pecado, además lo hizo para ser misericordioso y compadecerse y entender a aquellos que habría de salvar. Es decir, Dios te entiende. Dios hecho hombre, se usa el término en estos tiempos empatía, pero es más que empatía. Descendió desde el trono, se despojó de sí mismo, se hizo semejante a un hombre. Para Él esa es una humillación tremenda. Dejó su gloria para hacerse gusano, dice el Salmo 22. Entonces, lo primero que este texto nos muestra, que Dios efectuó una redención levantando un cuerno de salvación, que es Jesús. Jesús vino a salvarnos de nuestro mayor problema. Lee conmigo, por favor, Romanos 5. Ahora voy a leer varios textos. Usualmente no leo tantos textos, pero es importante que vayamos afirmando, que entendamos cómo nos salva el Señor. Romanos 5, 18 y 19. Vino a ser el representante de la humanidad. Dice así: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esto es lo que se llama la cabeza representativa de la humanidad. Dos hombres, ya lo había dicho, Adán y Cristo. ¿Qué quiere decir esto de cabeza representativa? Por ejemplo, el presidente de la República, él representa a todo el país. Y tú puedes decir, si él toma una decisión allá en las Naciones Unidas, la está tomando México. Ante el Señor, cuando dice que el hombre es cabeza de la mujer, por ejemplo, el hombre es el que es responsable de ese hogar. No quiere decir que es el mandamás nomás. Significa cabeza, significa el responsable, también el líder. Adán era el representante de la humanidad. Por su desobediencia representó a toda una humanidad caída. Y aquí una pausa. Tú puedes estar diciendo, pero ¿por qué me inculpan el pecado del que me representó? Bueno,
por dos cosas, por lo que se llama esto la cabeza representativa, y otra cosa, si tú hubieras estado en los zapatos de Adán, hubieras hecho exactamente lo mismo. Y te lo puedo demostrar. Los bebés, nadie les enseña a mentir. Nadie les enseña a hacer berrinche. Yo no he visto un papá que dice, cuando te enojes, haz un berrinche y patalea y grita. No, que al contrario, no queremos que lo hagan y lo hacen. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza es pecaminosa. Ahora, dice, pero la obediencia de uno, estoy hablando todavía del cuerno de salvación. ¿Cómo vino a salvar? Vino Él a representar al hombre, pero esta vez sin pecado. Llegó a la cruz sin pecado. Satanás le presentó, al igual que en el jardín del Edén, le presentó tentaciones en el desierto. Y no solo esas, dice que fue tentado en todo para ser semejante a sus hermanos, pero sin pecado. Ahora, ¿cuál es el resultado? Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Los que creen en Jesús, los que se unen a esa cabeza federal, se le llama en la teología, los que se unen a Cristo, se nos imputa o se nos regala la justicia de Cristo Jesús. Ya lo vamos a ver más adelante. La salvación del pecado, es decir, el que Dios justifica por medio de Cristo es el que es salvo por la eternidad. Ahora, volviendo a nuestro texto, dice que nos levantó un cuerno de salvación para ser librado de nuestros enemigos. No solo nos salvó de nuestra condenación eterna, sino de nuestros enemigos. Zacarías lo dijo pensando en los opresores que tenían en ese momento en Jerusalén. Él dijo, Señor, qué bueno, nos levantaste al Mesías, al libertador. Pero la profecía incluía más. Es como tirar una piedra en una alberca. Así mira las profecías. Hace una onda expansiva. Y depende de la piedra, así la ola más grande. Esta profecía abarca a todos los que creemos en Jesús. No solo era ser salvo de los romanos, es lo que estoy queriendo decir. Era ser salvo y redimido de algo más, del enemigo, del pecado y de Satanás. La Escritura enseña que el hombre sin Cristo está esclavo de Satanás y está esclavo de su pecado mismo. Es decir, tiene un capataz, que es el pecado. El pecado te dice, entra en este vicio y tú lo obedeces y no puedes desobedecer porque eres esclavo del pecado. Romanos 6. Satanás, de hecho, dice que es el príncipe de este mundo. Ese es el enemigo que tiene el Señor y su iglesia, y hace con sus seguidores como Él quiere, porque son sus esclavos. Pero esta promesa de esta profecía es que Dios libertaría del pecado, salvaría eternamente, redimiría a un pueblo, pero lo redimiría también de la esclavitud del pecado. Esas es buenas noticias. Cuando tú conoces al Señor, esta Navidad tú puedes recordar esto: eres libre del pecado, eres libre de servir a Satanás. Ya no se enseñoreará sobre ti por la gracia de Dios. Hay una frase que siempre he llevado en mi mente. Al estudiar Romanos 6 te das cuenta que el cristiano peca porque quiere. Porque la realidad es que muestra la Escritura que ahora en ti hay una nueva naturaleza que te da la libertad del pecado. Por ejemplo, suponte que todos los que no tienen a Cristo van en una fila de esclavos o de presos, van con cadenas y van caminando, y el amo es el pecado. Dice, brinquen, pequen de esta forma, enójense, hagan lo que sea. El día que pones tu fe en Jesús, te sacan de esa fila y te forman en la fila de la justicia. Si tú oyes los gritos de allá del otro lado de la bardita y te dicen peca y pecas, es porque tú quieres. Porque para ti ya no hay condenación. Dice la Escritura en Romanos 6,
versículo 2. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin, que dice, de que ya no seamos esclavos más del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Entonces, la profecía del Salvador Jesús nos salvó eternamente, pero también nos libertó del pecado. Si tú has puesto tu fe en Jesús, eres libre del pecado por su gracia. Eres libre, lo acabamos de cantar. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Yo no sé qué estás pensando tú cuando estás cantando esas cosas, pero tienes que estar pensando en lo que la Escritura dice. La Escritura dice que te libertó del dominio del pecado. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. El texto no se queda ahí, nos levantó un gran Salvador, la Navidad es salvación. Pero ¿para qué? ¿Te libertó o te redimió con un propósito? La palabra que se usa ahí, redención, significa comprar por precio. Y la connotación que tiene, no tenemos esclavitud en estos tiempos, no lo entendemos, pero antes los esclavos tenían un precio. Y aquí dice, Cristo te compró. El Salvador que vendría, ese niño vendría a comprar y a pagar a todos los que se habían separado de Él. ¿Pero para qué? Y el texto nos lo dice que nos libertó. Ahora acompáñame por favor al versículo 72 en adelante. Bueno, leamos desde el 71. Lucas 1:71, salvación de nuestros enemigos, ya vimos, nos libertó del pecado y de la mano de todos los que nos aborrecen. ¿Por qué lo hizo? Para mostrar misericordia a nuestros padres, para recordar su santo pacto, el juramento que hizo nuestro padre Abraham. Y ahora, versículo 74, concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos, aquí hay un énfasis, le sirvamos. El llamado que hace este texto es, te liberaron, te redimieron para vivir sirviéndole. En el tiempo que me resta voy a ver dos cosas más. ¿Para qué nos liberó? Es para servirle. Y el último punto será cómo debemos de servirle. El texto nos dice cómo. Él nos liberó para que vivamos sirviendo. Yo podría decir, el propósito final de la salvación de un hombre, ¿sabes cuál es? La gloria de Dios. Tú fuiste salvo. El hombre, más que ser salvo, el hombre fue creado para darle gloria a Dios. Tú y yo fuimos creados para glorificar a Dios. Y es una pregunta bien difícil. Me dice mi niño de 4 años y me puso ahí como un jaque, ¿han visto en el ajedrez? Escuché una canción que nosotros tenemos unas canciones, si gustan se las puedo recomendar para los padres, que enseñan preguntas como del catecismo. ¿Quién hizo a Dios? Y la respuesta es nadie lo hizo. Y luego Él me creó para glorificar a Dios. Y me dice un día de estos en el carro, ¿cómo glorifico a Dios? ¿Qué es glorificar a Dios? Fíjate, y a veces le hablamos así. Y si tú nos estás visitando, a lo mejor tú dijiste, Dios me creó para glorificar a Dios, y tienes la misma pregunta de mi hijo. Yo la tengo, no te sientas mal si la tienes. No es como en las universidades o en las escuelas que dices, te quedas con la pregunta. Si tienes esa pregunta, ¿cómo glorificas a Dios? Bueno, esto es lo que le respondí, pero lo que la Biblia enseña es que tu vida sea grata, cumpla el propósito para el cual fuiste creado. Que tu vida de alguna forma le dé honor al nombre de Dios. Aunque no me lo crea, yo jugaba fútbol. Me gustaba mucho.
Y me recuerdo una vez cuando estaba en la universidad que íbamos ahí jugando y el capitán, como que se armó una trifulca ahí en la cancha, y el capitán del equipo, que no era cristiano ni nada, agarra al que estaba peleando y le dice: mira lo que llevas ahí. Y yo, todos viendo así: ¿qué llevas ahí? El escudo de la universidad. O sea, no es tu nombre, le dijo, estás poniendo en mal a la universidad. Esto me sirvió de ilustración de qué es darle gloria a Dios. Darle gloria a Dios es que tu vida no ensucie el nombre de Dios, sino que vivas para el propósito que Él te creó, y con lo que tú hagas, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, la ama de casa, el ingeniero, la persona que trabaja de policía, el labrador, cualquier persona, el pastor en el púlpito, la secretaria, puede estar dando gloria a Dios. El hijo, el adolescente, el estudiante, viviendo para traer honor al nombre de Dios. Tú fuiste creado para eso y fuiste liberado para servir. ¿Y por qué estoy relacionando estas dos cosas? Porque yo creo que una de las formas prácticas que damos gloria a Dios es sirviéndolo. Sirviéndolo. Es como cuando un amo iba al mercado de esclavos y lo compraba. No lo compraba para... Bueno, habían unos tan generosos que lo compraban y le decían: vete, córrele. Pero cuando iba un amo a comprarlo, era: vente para que ahora me sirvas. Nuestro Padre es un buen amo. Mira lo que dice otro texto. Ténganme paciencia, pero es importante ir armando esto. 2 Corintios 5:14. Cuando el Señor te liberta, cuando el Señor te salva, pasa este texto, 2 Corintios 5:14. Creo que todos los que el Señor nos ha redimido nos ha pasado esto. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para los que viven, que dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa palabra apremia, otra traducción puede ser el amor de Cristo. Bueno, los que tienen Reina Valera dice nos constriñe, pero tampoco se entiende mucho. Nos acorrala, nos lleva a un punto que no nos queda otra salida que responder en amor. El amor de Cristo te conmueve, te apremia, te constriñe, te acorrala para que ya no vivas para ti. Fíjate qué hermoso. Fuiste redimido para ya no vivir para ti, ni yo, ni mi esposa, ni nadie, ni los que nos visitan, sino para vivir honrando y sirviendo a tu Redentor. Todos los que han sido redimidos por Dios han sido redimidos para glorificar a Dios sirviéndolos. Una de las principales formas de traer gloria a Dios es sirviéndolo. Es como un cambio de amo, un cambio de reino. El autor, un comentarista llamado Leon Morris, dice: la gracia del Evangelio no nos exonera de servir, sino al contrario, nos encomienda servir a Cristo y nos capacita por ellos. No es, ay, me libertó. No, te libertó para servir. Es quitar el yugo de hierro del pecado que teníamos, el yugo de esclavitud, y ponernos su yugo, que es fácil y ligera su carga. Si tú eres discípulo de Cristo, hermanos, antes eras esclavo del pecado, antes no tenías voluntad. Tu voluntad estaba muerta, ahora tienes una voluntad para servir a tu Señor. Y mi aplicación principal de este mensaje es que podamos ser una iglesia que sirve a Cristo, no porque te lo pide el pastor o porque yo me siento bien haciendo obras de caridad, no, es porque los redimidos sirven. Eso es lo que dice este texto: librado de tus enemigos, sirve. Amén. Este llamado se ve desde el Antiguo Testamento.
Toda la Escritura muestra que Dios salva a su pueblo para servirlo. Dijo allá en Éxodo 4:22, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Está tremendo que en el Antiguo Testamento ves el mismo principio, ¿no? Dice, deja ir a mi pueblo para que vayan allá a vivir y a gozar la vida en Canaán. No, los quiero libertar de ser esclavos del faraón para que ahora vayan y sirvan a su rey. Y ese principio del Éxodo es el mismo que Zacarías profetiza. El Señor nos levantó un cuerno de salvación para que, librados nuestros enemigos, les sirvamos a Él. Otro texto, Josué 24:14. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río en Egipto y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, decía Josué, serviremos al Señor. Dos opciones: ¿te quedas esclavo sirviendo a los dioses de los amorreos o sirves a tu libertador? Yo y mi casa, decía Josué, serviremos al Señor. Yo no sé cuántos padres de familia pueden decir esto. Decir, Señor, tú me libertaste, tú me redimiste, te pido que yo y mi casa, aunque te pongas al frente, no es lo correcto en la lengua española, pero aquí sí, yo y mi casa queremos servirte, Señor. Amén. ¿Hay algún padre que se identifique conmigo que quiera decirle eso al Señor? Yo y mi casa, Señor, queremos servirte. Ahora, un buen propósito para este año que viene es decir esto: Señor, tú me libertaste de la esclavitud del pecado, tú me regalaste la salvación, me creaste para vivir para tu gloria, ahora yo quiero vivir sirviéndote. Abre mis ojos a estar atento en qué formas te puedo servir. Y como yo es el primer mensaje que vengo y no me lo encargó Luis, yo creo que ni sabía que iba a hablar de esto, pero yo les puedo decir, esto es como un desafío, pues un reto pastoral que les hago. ¿Tú has sido redimido? Dile, Señor, ¿en qué te puede servir mi vida? Tú me creaste, tú me diste dones, tú me estás llamando a vivir para tu gloria. El próximo año te quiero servir con consagración. Ya veremos cómo se sirve el Señor. Puedes decir en una oración como: antes era esclavo, Señor, de vicios, pecados, de maldad, de amargura, y ahora que he sido libertado, ¿cómo puedo usar mis miembros para tu gloria? Ahora, una pregunta que algunos pueden tener es ejemplos de cómo servir al Señor. Te voy a dar algunos ejemplos. Esta es una pequeña aplicación antes de seguir a nuestro último punto. Algunos ejemplos bíblicos de cómo servir al Señor. Voy a mencionar algunos, no importa que apuntes el número, pero número 1 voy a decirlo: servir a Dios con nuestra adoración. Siempre que en los salmos habla de adoración, de alabanza, de canto, lo relaciona con servicio. Salmo 100, 1 y 2 dice: aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid a Él con cánticos de júbilo. Cuando venimos a adorar al Señor, lo venimos a servir. No eres espectador en alabanza, no está cantando aquí el grupo de alabanza y nosotros venimos a ver, a evaluar, mira qué bonito canta esa muchacha, ahora que tuvimos piano y bajo, qué padre tocan. No, venimos a servir al Señor, lo servimos con nuestros cánticos, estamos adorando juntos como congregación. Hace como un año que estuve aquí predicando sobre la adoración, yo les decía, adoramos al Señor, pero lo estamos sirviendo. Este es un servicio de adoración. Ofrendas de labios que confiesan su nombre. Otra forma de adorar lo que muestra la Escritura: servir a Dios con nuestros bienes. Proverbios 3, 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros se llenarán con abundancias y tus lagares rebosarán de mosto. No estoy hablando de diezmos y ofrendas, dice con tus bienes. Es decir, lo que tienes,
es de Cristo. Él te lo ha dado. Él te permite administrarlo. Si tienes un coche, entonces es para servir al Señor de alguna forma. Si tienes una casa, es para servir al Señor de una forma. Si tienes ingresos de salario, es para servir al Señor. No es nuestro amo en lo material, sino nosotros lo ponemos al servicio de Cristo. Que vuestra generosidad sea conocida de todo hombre. Y aquí dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Servimos a Dios con buenas obras. Tercero, que Él preparó de antemano, antes de la fundación del mundo. Él ya preparó buenas obras. La iglesia debe caracterizarse por no solo decir, ay, qué bonito alaban en la iglesia, cómo sirven a Dios, sí, pero Él preparó obras de antemano para que el mundo vea que Dios es un Dios generoso. Cuando tú vayas este jueves a dar esos regalos al hospital, piensa esto: a lo mejor no puedas evangelizar ahí públicamente porque es una institución, pero piensa esto: cuando tú estás dando un regalo, tú estás reflejando el carácter de Cristo, que es un Dios generoso que entregó a su propio Hijo, y piensa que Él es un Dios misericordioso. Y si Dios te ha bendecido y estos niños que están padeciendo, estas familias que están padeciendo, tú eres canal de bendición. Es por poner un ejemplo de una obra que Él preparó de antemano. Pero hay muchas obras que Él preparó de antemano para tu vida específica, y tú deberías de orar en la semana y decir: Señor, dame la oportunidad de hacer buenas obras que tú ya preparaste de antemano para que yo camine en ellas. Es lo que dice Efesios 2:8 al 10, perdón. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es Efesios 2:10. Él las preparó de antemano. Es como, mira, yo creo que dije esto la última vez, pero es la ilustración que yo lo entiendo así. Cuando yo voy a una piñata, bueno, cuando puedo, llevo un regalo. Intento que se pueda, a veces no se puede, pero cuando puedo llevo un regalo. Pero yo no lo entrego, lo entregan mis hijos. Ellos lo empacan y, bueno, nosotros lo empacamos, ellos lo dan a nombre de ellos. Pero ¿quién preparó ese regalo en realidad? ¿Quién lo compró? El adulto. Entonces, algo así es: Dios ya preparó obras de antemano, Él las preparó para sus redimidos. Tú nada más tienes que caminar en ellas. Por eso te digo, ora. Señor, ¿qué obra me creaste para que yo entregue? ¿Cuál es el regalo que tú quieres que yo entregue? ¿Hablarle del evangelio a alguien? De hecho, esa es otra forma. Ya voy en ¿cuál? 4. Servimos a Dios como testigos. Estas son aplicaciones de cómo servir a Dios, porque pues dijo que libertados sirviéramos. Servimos a Dios como testigos. Que todo hombre nos considere de esta manera. 1 Corintios 4:1, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo decía: cuando yo predico, estoy siendo siervo de Cristo. Los pastores son siervos de Cristo. Los maestros de escuela dominical son siervos de Cristo. Los maestros de cunero, el que predica uno a uno, el que discipula, el que evangeliza. Quiero que entiendas que estás sirviendo a Cristo. Y si tú dices: pues es que yo no predico el domingo, el que predica es Luis. Bueno, si tú colaboras de alguna forma para que esta predicación salga, por ejemplo, los que trabajan en el sonido, los que trabajan en las cámaras, los que preparan las sillas, los que limpian, si tú lo estás haciendo como un servicio para que el mensaje del evangelio sea proclamado, estás cumpliendo lo mismo. Considérate todo hombre como siervo de Cristo. Servimos a otros como testigo, servimos al prójimo como a Dios mismo. ¿Te recuerdas que dice la Escritura que me viste sediento y me viste hambriento y no me diste? ¿Por qué? Porque cuando servimos a otros, servimos como si estamos sirviendo a Cristo mismo. ¿Cuántas les dije ya? 1, 2, 3, 4, 5. Una última. Servimos a la iglesia porque es el cuerpo de Cristo. Y si servimos al cuerpo de Cristo, por lo tanto servimos a Cristo. Si alguien sirve a mi esposa,
me está sirviendo a mí a la larga. Si tú sirves en tu iglesia, no lo hagas, no ha sido el estilo de Luis, y no estoy tan de acuerdo con esos pastores que como que regañan a que tienes que servir y tienes que, no, brota de un entendimiento de qué estás haciendo. Tu compromiso, tu consagración, no es porque, me encargaron lavar los baños de la iglesia, no te lo encarga nadie, vienes a servir a tu amo redentor. Y así camina la iglesia como un cuerpo de Cristo. Nos servimos unos a otros en amor. Visitamos al hospital, servimos al que está enfermo, acompañamos al que se goza, se está casando alguien, vamos y nos gozamos con él. Tenemos un funeral, vamos y nos dolemos con él. Ese es el servicio de la iglesia. Entonces vimos nuestro primer gran punto. Dios se proveyó de un cuerno de salvación. No, el segundo gran punto, nos libertó para servir, para darle gloria. Y por último, quiero ser breve en esto, el texto nos indica las formas que debemos de servir al Señor. Si vuelves conmigo a Lucas 1, pues ya sería hasta el versículo 75. 74, para que agarremos contexto. Concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos les sirvamos. Número 1, sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Lo primero que dice es que le sirvamos sin temor. Hay que entender que este era un pueblo agobiado, era un pueblo sufrido. Ellos sufrían temores. No hay cosa más horrible que vivir con un temor al futuro. Ellos vivían oprimidos con miedo. Aquí no es el temor que aparece en Eclesiastés y en los Proverbios, el temor reverente. Aquí está hablando de Dios quiere libertarte de todo miedo para que le sirvas sin temor. Hay personas que afrontan los años nuevos con temor a la escasez, a una enfermedad, a lo incierto. Otras personas que viven toda su vida con un temor, una condenación permanente de no sentirse perdonados o de no haber perdonado a alguien. Bueno, la palabra del Señor enseña que el amor de Dios echa fuera todo temor. Cuando el Hijo te liberta, cuando esta Navidad tú puedes echar a un lado tus temores, no porque eras muy valiente. De hecho, te sorprendería que en los evangelios la expresión que más usaba el Señor cuando se refería a sus discípulos, ¿cuál crees que era? No teman. Porque la verdad es que algunos aquí somos como el apóstol Pedro, a lo mejor. Señor, Señor, no te negaré. Y parecieran bien fortachones, bien bravos algunos de ustedes, a lo mejor. Pero a la hora de los conflictos nos desmoronamos. Me decía una creyente, o sea, yo entiendo todo que soy hija del Señor y todo, pero con todas estas enfermedades estoy muy ansiosa. Como que pierdo mi fe. Bueno, el Señor quiere que los sirvas sin temor. La palabra ahí es phobos, phobos, sin ninguna fobia. Yo te puedo hablar un poquito de mi experiencia. Yo, por la gracia de Dios, no es que tengo temores así del porvenir ni nada, pero muchas veces he vivido, cuando no entendía el evangelio, vivía como en temor a la condenación. No sé cuánto les pasa como que no das el ancho del Señor. Bueno, cuando entiendes la gracia de Dios, que Él ya pagó por ti, que Él te salvó, que puedes venir sin condenación, que tienes un Abba Padre. Qué hermoso es servirle sin temor. Qué hermoso es vivir, no como vivía Adán. Fíjate, Adán no tenía temor de Dios, vivía en comunión hasta el día que pecó. El día que pecó se escondió de la voz del Señor. Ahora, se dice que cuando una persona ha estado privada de libertad,
sale con unos traumas tremendos. Igual yo creo que una persona que ha vivido en pecado por años y es libertada, vive como con una condenación tremenda. Pero recuerda lo que dice el canto de ante el trono celestial: cuando he caído en tentación de sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió, y por su sangre el Salvador ya mi pecado perdonó. Predícate eso. Entonces, la primera, ¿cómo quiere el Señor que le sirvamos? Sin temor, con libertad delante de Él. Pero lo segundo que dice es en santidad y justicia. Santidad y justicia, estos dos términos están relacionados. Él quiere un servicio, la mejor traducción sería santidad y rectitud. La santidad no es algo exterior. Muchos han malentendido que la santidad es la forma que te vistes, la forma que hablas. Hay personas que caminan de cierta forma para parecer más santos y bajan el tono de voz. No, la santificación, fíjate qué tremendo, es el proceso de toda la vida del cristiano. Lo que ocurre en el momento que Dios te regenera, en el momento del nuevo nacimiento, es que te justifica. O sea, ya no hay condenación. La última vez que estuve predicando hablé de eso. Ya no hay condenación. Pero de aquí para allá, haz de cuenta, naciste y vas a crecer en madurez hasta llegar a Cristo. La santificación no es ni más ni menos que parecerte más a Cristo cada día y menos al pecado. Y la palabra estrictamente que usa Zacarías en el Evangelio de Lucas, es en santidad, que significa en una forma consagrada. Santificado es algo apartado. Este podría ser mi vasito en el cual tomo agua nada más. Consagrado para eso. Yo creo que un buen propósito para este año, hermanos, es crecer en santificación. Este mensaje no del tiempo para explicar toda la doctrina de santificación. Estamos viendo formas que el texto nos llama a servirlo. ¿Por qué santidad y justicia? Que es rectitud practicada. Porque Dios es un Dios santo. Porque en el Antiguo Testamento vemos que cuando se le presentaba una ofrenda no grata a Él, el Señor inmediatamente no la recibía y mostraba que era un Dios celoso de su santidad. La santidad conviene a su casa. Es trágico llegar a lugares en donde se está sirviendo al Señor, pero hay pecado en medio del servicio. Por la gracia de Dios, no es el caso aquí. Pero el desafío, el reto para estas fechas navideñas es decir, me libertaste para servirte en santidad, sin temor en santidad. Ayúdame a crecer en mi santificación diaria. No solo es tener una posición de ser santos, como dice 1 Corintios, a la iglesia de Dios en Corinto, los cuales han sido santificados en Cristo. Los corintios no eran tan santos, pero él dice, la iglesia de Dios en Corinto, los santos de Corintio, pero les dice, llamados a ser santos. Mira lo que dice este autor: la santificación, voy a decir despacito por los que toman notas, es el proceso actual de Cristo trabajando en nuestras vidas, como consecuencia de haber condenado el pecado en la cruz. Fíjate qué hermoso. Como consecuencia de haber condenado el pecado en la cruz, ahora va tras del pecado aún presente en nuestras vidas, ayudándonos por medio de su Espíritu Santo a destruir la operación o esa expresión de pecado en nosotros hasta que sea eliminado en la gloria. Es la obra de Cristo en tu vida. Eres el barro y Él ahí está trabajando y quiere que le sirvamos como iglesia en santidad. Y yo me voy a atrever a retarte, mi querido hermano, mi querido amigo. Si hay algo que en tu vida necesites la operación del Espíritu Santo y decirle, Señor, santifícame. Quiero presentar ofrenda grata a ti. Hazlo, Señor.
Es Cristo eliminando la operación del pecado presente en nosotros. Y alguien puede decir, qué padre, Cristo va a hacer toda la obra. Bueno, la salvación es toda del Señor. La justificación no puedes hacer nada, la regeneración no puedes hacer nada, nomás recibirla por fe. La santificación tiene cierta cooperación del hombre. Nos disponemos a su gracia, rogamos que nos santifique, mortificamos la carne, hacemos morir lo terrenal en nosotros, nos revestimos de Cristo. Hay muchas formas, lo veremos, tendremos muchas oportunidades para hablar de esto. Pero el llamado es a servir sin temor, en santidad y justicia, que significa rectitud practicada, pero me gusta delante de Él todos los días de nuestra vida. ¿Y por qué no dejé esa frase como si no estuviera? Porque me gusta que esto habla de consagración, hermanos. Me gusta que Zacarías le dice, Señor, gracias por habernos libertado, por haber levantado el cuerno de salvación, pero mientras vivamos, queremos vivir para ti. De hecho, en la Nueva Traducción Viviente dice, en santidad y justicia mientras vivamos. Hace muchos años se compuso una canción en Sovereign Grace que decía, mientras tenga aliento. Ya se la voy a enseñar a Willy para que la cantemos. ¿Ya la cantan o no? Mientras tenga aliento te alabaré, mientras viva te serviré. Esta mañana, mientras estaba orando por este mensaje, el Señor me quebrantó, porque me recordé de una historia que cuenta el pastor John Piper en uno de sus libros, ya no recuerdo en cuál. Dice John Piper que cuando él estaba niño, su papá era un predicador, a lo mejor dice no de mi misma línea de predicación y todo, pero era un hombre de Dios. Y me enseñó a que viviéramos para Cristo y que sirviéramos al Señor. Y le regaló un cuadrito, que si aquí alguien es diseñador, se lo encargo, por favor, porque yo quiero hacer lo mismo con mi hijo. Ahí lo mandamos a imprimir. Y le puso esta frase. Es una parte de un poema. Le dijo, solo una vida y pronto pasará. Solo lo que hagamos por Cristo permanecerá o prevalecerá. Esta es una traducción. Solo una vida y pronto pasará. Solo lo que hagamos por Cristo permanecerá. Y te soy bien honesto, me quebrantaba el Señor. Porque, y ahorita sí, por ser el primer mensaje que doy aquí, que es como una presentación, te quiero decir esto. Nosotros estamos aquí porque todos los días de nuestra vida queremos servir al Señor. Mi esposa y yo escuchamos, no sé cómo, ¿verdad? No se escucha la voz audible, ve a Guadalajara, no se escucha así. Pero se siente el testimonio del Espíritu de que esta iglesia necesitaba otro pastor. Y yo le dije, Señor, si tú consideras que yo soy digno para servirte, solo una vida y pronto pasará. Y solo lo que haga por ti es lo que va a prevalecer. Heme aquí, Señor. Y estamos aquí para servir al Señor y a su iglesia. Yo quiero que todos, los más jóvenes, los más nuevos en el Señor, tengamos esa mente, que vivamos sirviéndole sin temor, en santidad, delante de Él todos los días de nuestra vida. Si tú tienes éxitos en tu trabajo, si tú tienes éxitos en tu matrimonio, no se comparan a vivir para Cristo. Y como conclusión me recordé de la historia que está allá en Deuteronomio. Hay una historia que viene siendo como una parábola de lo que es la salvación. Es que cuando en la ley, cuando un esclavo cumplía 7 años, el amo, en la ley judía, el amo lo podía liberar. Pero dice Deuteronomio que si el amo había sido bueno con él, este esclavo venía, mira, leámoslo juntos. Este va a ser nuestro último texto. Deuteronomio 15, 16 y 17. Y sucederá que si él te dice, no me iré de tu lado,
porque te ama a ti y a tu casa. Deuteronomio 15:16. Pues le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre, y lo mismo harás a tu sierva. Este ya se volvía un siervo no a la fuerza, sino un siervo de amor. Y yo creo que este texto de Lucas nos muestra que el Señor nos salvó para vivir sirviéndoles. Y muchos de nosotros podemos ser como este siervo, decir: Señor, dice, le va bien con el amo. ¿Qué más bien podemos tener que la gracia de un Salvador que nos ama, nos perdona, nos colma de bienes y misericordias? Sé que se acercaba y le dice: quiero ser tu siervo para siempre. Haz conmigo como quieras, que mi vida te dé gloria. Conclusión, hermanos: Dios nos rescató de la esclavitud del pecado y ahora nos dice que lo hizo para que vivamos sirviéndole en santidad, sin temor, en justicia, todos los días de nuestra vida. La pregunta es: ¿cómo estamos viviendo? Probablemente estás aquí todavía como esclavo del pecado. Buenas noticias: el libertador también es para ti. Pon tu fe en Jesús. Si tú nos visitas por primera vez y dices: ¿qué tengo que hacer? Pon tu fe en Jesús, clama a Jesús y dile: gracias porque me recordaron que esta Navidad se trata de que enviaste a mi Redentor. O probablemente aquí hay alguien que Dios está llamando a servir todos los días de su vida, a firmar un llamado al servicio. O alguien que Dios está llamando a crecer en santidad. O probablemente estás batallando con un pecado. Recuérdate, el que el Hijo hace libre es libre en verdad. Este día Dios te quiere llenar de su Espíritu Santo y darte ánimo para recordarte que cuando nuestra vida pase aquí, lo único que contará es lo que hemos hecho para su gloria, y cuando llegues al cielo, lo único que importará es escuchar estas palabras: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar, hermanos. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por este mensaje, por poder compartir la palabra con mis hermanos. Pero sobre todo te doy gracias, Señor, por haber sido libertado del pecado, Señor, por Cristo, porque te proveíste de un Salvador. Te pido por las personas que nos visitan por primera vez, si no han tenido esta experiencia, Señor, en este mismo momento, ayúdalos a recibir la salvación que es en Cristo Jesús. Y a los que somos tus hijos redimidos, queremos decirte: aquí están nuestras vidas, úsalas para tu servicio y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos a preparar para la cena del Señor. Va a pasar Luis. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.